Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por toda tu obra, Señor, en nuestras vidas. Lo que hiciste desde el principio, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, porque tú, Rey Santo, Señor, eres inconmovible, Señor. Tú no cambias, Rey. Tú, Señor, así como tu Hijo, Señor, no cambian, Señor. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Te bendecimos, Rey Santo, Señor. Y te exaltamos, Rey Santo, Señor. Padre Santo, Señor. Bendito Dios, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Rey Santo, Señor, porque tú, Señor, eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Tu amor, tu fidelidad son con nosotros, Rey. Gracias, Rey Santo, Señor, por tanto amor derramado en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo de Dios, por el sacrificio de Cristo Jesús en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Rey, gracias, Señor, porque nos trajiste, Señor, porque nos rescataste, Señor, de las tinieblas, Señor, y nos diste amor, Señor, nos colocaste en tu luz. Rey, gracias. Gracias, Señor. No me cansaré de decirte gracias por todo lo que has hecho hasta ahora con nosotros, Señor, y lo que seguirás haciendo, Señor. Porque tus promesas, Señor, tus promesas son verdaderas, Rey. Y te damos gracias, Rey. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Y colocamos este tiempo delante de ti, Señor, para que seas tú, Señor, fluyendo, Señor, en nuestras vidas, trayendo la sabiduría, trayendo la inteligencia, trayendo la incomprensión de tu palabra, Señor. Te colocamos, Señor, este tiempo para que nos enseñes, Santo Espíritu de Dios, para que traigas la sabiduría, para que traigas la inteligencia, para que seas tú obrando y operando en nosotros, Rey, enseñándonos, dirigiéndonos y dándonos el entendimiento de lo que tú has hecho con nosotros, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, edifica a tu pueblo, Señor, porque si no edifica Yahvé, en vano edifican los edificadores. Gracias, Señor. Que tu palabra, Señor, venga a nuestras vidas y haga la obra para la cual tú la envías, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Sean bendecidos mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidas sus vidas. Y esta es la tercera parte que hablamos sobre los principios eternos de Dios y que debemos de entender que estos principios eternos de Dios rigen nuestras vidas como seres humanos y como hijos de Dios también. Queriendo decir entonces de que estos principios eternos de Dios operan tanto en el hombre sin conocimiento de Dios, por decirlo así, sin redención, y opera también en los hijos de Dios, en su pueblo. Y hablábamos anteriormente que habían principios que podían estar en forma de mandamientos, también en forma de advertencias y en forma de promesas, y también en verdades eternas en forma de proverbios.
Y estábamos hablando también de aquellos principios que nosotros vemos en su palabra, como por ejemplo lo que nos dice la palabra en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y esto es una gran verdad, mis hermanos. Cuando la palabra nos dice que irrevocables son los dones y el llamamiento, primeramente habla de Israel, de ese llamamiento que le hizo el Señor, y que aún nosotros vimos que ellos en su idolatría, en la palabra de Dios nos lo muestra, que ellos en su idolatría y en sus desobediencias aún fueron llevados a Babilonia y estuvieron cautivos 70 años, pero con todo eso el Señor los volvió y los trajo a su tierra, y aún después los esparció por los 4 puntos cardinales, y ahora ha vuelto a traerlos a su tierra desde el 14 de mayo de 1948. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ver lo que el Señor ha hablado acerca de Israel y los dones que le ha dado, y ese llamado son irrevocables. Y lo que está próximo a el desenlace sobre Israel, de que sea engañado, nosotros podemos ver aún que el Señor después se manifiesta, y las promesas que el Señor le hizo a Israel de ese reino milenial con Jesucristo y sus santos. Aleluya. Entonces, también para la iglesia, esta palabra, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, mis hermanos, esto también viene para la iglesia y a mucho pueblo de Dios, mis hermanos, a muchos que son hijos de Dios y que fueron llamados y han desobedecido. Allí está el Señor esperándolos. Sabiendo sus llamados, el Señor los sigue esperando, porque irrevocables son los dones y el llamado. Y con respecto a los dones, mis hermanos, hay muchas personas que hablaban en lenguas y dejaron de hablar en lenguas por alguna circunstancia. Y si esta persona se vuelve y se mete a la presencia de Dios, el Señor vuelve y lo llena, y vuelven y se activan los dones espirituales que el Espíritu Santo le ha dado. Entonces, cuando nos dice en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento, este es un principio eterno de Dios. Y también en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17, nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí en estos 2 versículos podemos extraer el principio de Dios. El principio de Dios es de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, mis hermanos, fuimos comprados con precio de sangre, y nosotros somos el templo de Dios. Y el Señor entonces dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y entonces podríamos pensar cómo nosotros podemos destruir el templo de Dios. Y hay muchas formas, mis hermanos. Hay muchas formas cómo podemos nosotros destruir el templo de Dios. Y hay muchos creyentes que siguen todavía con el cigarrillo, hermano. Y puede ser tabaco, o puede ser marihuana, o puede ser yo no sé lo que fumen, porque hay ya diversas cosas que se fuman, ¿sí? Y entonces el Señor dice que si alguno destruye el templo de Dios con operaciones innecesarias, que han muerto muchas personas por
aquello de la vanidad. Se destruye el templo. Se destruye el templo en la fornicación. Dice el que peca, el que fornica, contra su cuerpo peca. Hay pecados que son del cuerpo y fuera del cuerpo, pero el que peca, el que fornica, peca contra su propio cuerpo. Entonces, estas cosas nosotros debemos de entenderlas, que la fornicación no es solamente tener sexo con fuera del matrimonio, hermano, sino que es el acto de prostitución, donde el hombre o la mujer actúan prostitutamente. Y cuando yo estoy hablando de actuar prostitutamente, no necesita que se esté en una residencia o se esté en una esquina o lo que fuera. No, hermanos. Es el acto de la fornicación con una pareja, con otra pareja, con otra pareja, con otra pareja. Y ese es el acto de prostitución. Ese se llama fornicación. Y la palabra fornicación es pornoeo, que significa del griego pornos, prostituta, prostitución. Y de ahí viene la palabra pornografía, el acto de la prostitución gráfica. También hay otro principio eterno de Dios que nos dice Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, aquí nosotros podemos ver sobre una siembra y una cosecha. Y lo podemos ver desde el principio del Edén, que el Señor colocó los árboles con sus semillas para que se reprodujesen. Y aquí el Señor entonces habla, el apóstol Pablo le habla a los Gálatas y les dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y en este caso no estamos hablando de dinero, mi hermano. Discúlpeme, pero estamos hablando el que siembra para la carne y el que siembra para el espíritu. Porque el apóstol Pablo muy claramente lo habla. En el versículo 8 nos dice: porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, esto es algo que el Señor nos está hablando y es un principio eterno de Dios. Y mi hermano, mi hermana, tienes que mirar cómo estás sembrando, cómo es tu siembra. En Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11 nos dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Hay muchos que podemos entender, hermano. Hay muchos que no le dicen al Señor Jesús, a Jesús Señor. Hay muchos que no le dicen Señor a Jesús. Y sabes una cosa, mi hermano, esto lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, que es por el Espíritu Santo de Dios que le podemos decir a Jesús Señor. Es por el Espíritu Santo. Tú le dices Señor, es porque el Espíritu Santo está en tu vida, y aún por el Espíritu se clama Abba Padre. Se le dice aún a Dios Padre. Un principio eterno de Dios
que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13. Y me fascina mucho aún dicen que es un himno. Y dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y esto tiene que ver, hermano, con negarnos a nosotros mismos. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y estábamos hablando, mis hermanos, discúlpenme, pero igual estábamos hablando sobre los principios del reino, y era el de la negación. Y nosotros estábamos hablando anteriormente sobre, porque la negación es un principio. Está el principio de la paternidad, y que es lo que estábamos hablando ahora, que por el Espíritu es que se clamaba Padre. Y un principio de autoridad también, que fue recobrado en el nombre, en Cristo Jesús, por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y aún también el principio de dependencia, no de independencia, sino de dependencia del Señor. Y el Señor nos dice a nosotros que si no somos como niños, ¿sí?, no vamos a entrar en el reino. Y entonces un niño es dependiente de sus padres. Y asimismo, entonces, el principio que estábamos hablando anteriormente, el cuarto principio acerca de la negación. Y esto tiene que ver cuando nos dice en 2 de Timoteo, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y sabes, mi hermano, me fascina mucho esta palabra. Me gusta mucho esta palabra, porque en algún tiempo de mi vida cristiana fui infiel al Señor. Pero Él permaneció fiel conmigo. Y produjo en mí el arrepentimiento, mi hermano. Y no se negó, sino que extendió sus brazos y me recibió. Aleluya. Entonces, mi hermano, podemos entender este principio de Dios, este principio eterno de Dios, que Él es fiel. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y entonces en este mismo río, mis hermanos, el cuarto principio tiene que ver con la negación. Y Mateo 16:24 nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Óigalo bien, mis hermanos, la invitación que nos está haciendo el Mesías Rey. Si alguno quiere venir en pos de mí. Y sabe una cosa, mis hermanos, muchos quisieron ir en pos de Él. Y el Señor les dijo: las zorras tienen su guarida y los pájaros unidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde asentar su cabeza. Esto el Señor le dijo a aquel judío que quería seguir al Señor. Y también otro le dijo: Señor, espérate, yo entierro a mi padre y te sigo. Y él dijo: deja que los muertos entierren sus muertos y tú ven y predica el evangelio. Ya hasta le dijo de qué era lo que tenía que hacer, el llamado de él. Y el joven rico, que le preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser perfecto?
Y mis hermanos, a este joven rico el Señor lo invitó y le dijo: vende todo lo que tienes. Esa era la administración para él. Él cumplía todos los mandamientos de Moisés, pero había una cosa que tenía en su corazón y necesitaba esa operación de vender todo. Y al tener el dinero en sus manos, empezar a repartirlo. Esa era la administración para ese rico. Y se entristeció. Y lo más tremendo es que el Señor lo amó, lo vio y lo amó. Y despreció esa vida eterna, despreció ese llamado. Despreció el llamado del Señor. Porque era muy rico. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y mi hermano, tenemos que negarnos. Y Juan el Bautista nos enseña que debemos de menguar, que debemos de desaparecer, que debemos de extinguir ese hombre viejo, ese hombre de pecado. Negarnos a nosotros mismos es colocar en la cruz el hombre viejo, el hombre de pecado. Y tomar la cruz y seguirlo. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿qué es la cruz? No estoy diciendo qué significa la cruz, ni qué hizo el Mesías Rey en la cruz, sino qué es la cruz. Porque el Señor dice que cada uno tome su cruz y sígame. Su cruz, no la cruz del Mesías. Discúlpeme, pero aquí dice el Señor: cada uno tome su cruz y sígame. Y yo te pregunto, ¿qué es la cruz? Mi hermano, en la época del Señor, un hombre que llevaba la cruz, sabía uno que para dónde iba. Y ¿sabes para qué el Señor te dice que lleves tu cruz? Porque es la tuya y tu cruz es diferente a la mía. Pero no de tamaño, para echarla al bolsillo o para tenerla en la mano. No, ni tampoco una cruz tan pesada que lo aplaste a uno. No, es nuestra cruz. No es la cruz del vecino la que debes de llevar. Es la cruz nuestra, la de nosotros. Y mi cruz es diferente a tu cruz. Pero allá en el tiempo del Señor Jesús, el hombre que llevaba una cruz ya sabían para dónde iba. Iba para la muerte. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos que cada uno debía cargar su cruz, hermano, él estaba diciendo que era necesario morir. Y uno de los principios también eternos de Dios es de que sin muerte no hay resurrección. ¿Lo entiendes? Sin muerte no hay resurrección. Y yo no estoy hablando de la muerte de Lázaro para que el Señor lo resucitara. Esa es la muerte que nos correspondió por la caída de Adán y Eva. Porque el Señor dijo: el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás muriendo. Y morimos espiritualmente porque nos separaron. Nos sacaron del lugar de delicia, el Edén. Ese lugar espiritual. Nos sacaron de ese lugar espiritual a Adán y a Eva y los colocaron sobre la tierra donde habían espinos y cardos. Y donde con el sudor de nuestra frente debíamos de
ganar el sustento, y donde la mujer se le incrementarían los dolores de parto, y que el deseo de ella sería el de su marido. Todo esto fue por la desobediencia, pero en Cristo Jesús, el Señor trae el reino de los cielos, y donde tú y yo debemos de permanecer, no estar, sino permanecer, porque nos sacaron de las tinieblas a la luz. Entonces, cuando el Señor les dijo que debían de llevar la cruz, debían de cargar la cruz, estaba diciendo que debían de morir, que era necesario morir. ¿Y morir a qué? Morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestra voluntad, entregarla, así como lo hizo el Señor en el Getsemaní, a nuestras aspiraciones, a nuestras ambiciones personales, entregarle todo y que Él dirija nuestras vidas. Porque ¿sabe una cosa, mis hermanos? Nosotros tenemos un plan. Nosotros tenemos proyectos y no está mal. Porque yo también me gradué en la universidad y no estuvo mal. Y eso me sirvió para un tiempo. Pero ahora que conozco al Señor, todo eso que estudié y todo eso que aprendí allá en las empresas donde trabajé y todo eso me sirvió para ahora. Fueron experiencias. En Mateo 16:24 nos dice, en la traducción del lenguaje actual nos dice, luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Bien difícil, ¿no? Bien difícil de que nuestra independencia se derrumbe por el principio de la dependencia, de ser como niños. Entonces, debemos de renunciar. Y mire, hermanos, que para nosotros ser libres debemos de renunciar. Si nosotros necesitamos ser libres de un espíritu de drogadicción, tenemos que entender que tenemos ese espíritu inmundo en el templo de Dios como inquilino y que debe salir. Y debemos de entenderlo y debemos de clamarle al Señor que queremos ser libres, pero igualmente decirle renuncio. Renuncio a la drogadicción, renuncio y te pido perdón, Rey, por dañar el templo. Entonces, debo de renunciar a todo lo que opera con ese espíritu de drogadicción para ser libre. Asimismo, debes renunciar a ciertas costumbres de tu vida antigua para tomar esa vida que el Señor nos da. La palabra renunciar viene del griego que significa negar, renegar, rechazar, cargar, tomar voluntariamente su cruz. Implica entonces, óigalo bien, porque es voluntario lo que tú vas a hacer, de negarte a ti mismo, de tomar la cruz y de seguir al Señor.
¿En dónde quedó el Señor? Muerto en la cruz. Resucitó y tuvo un cuerpo espiritual celestial. Asimismo, en el principio eterno de Dios, sin muerte no hay resurrección. Asimismo, si nosotros morimos, si nosotros nos negamos, si nosotros rechazamos esa vida antigua, esos deseos, esas pasiones, ¿sí? Si tomamos la cruz voluntariamente, entonces el Señor empezará a hacer la obra en nosotros. Y cada vez, mi hermano, que entregas algo, el Señor te da algo. Y entonces es, toma lo mío, Señor, y dame lo tuyo. Señor, te entrego esto y dame de lo tuyo, Rey. Esto es el principio de la negación, donde me niego y donde yo entonces empiezo a caminar en vida, porque esos deseos, porque esas pasiones, esas cosas que no me dejan caminar en santidad, esos pensamientos que tengo de venganza, cuando yo empiezo a entregarlos, entonces viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sabes, la paz que nos da el Señor, esa paz que nos da el Señor es inconfundible, porque el Señor mismo en Romanos 14:17 nos dice que porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Óigalo bien. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y como el Señor nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, de esa paz y esa seguridad de la que están hablando, de ese pacto de Abraham que hizo Israel con los Emiratos Árabes. No, hermano, estamos hablando de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y porque por eso es que el Señor dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese gozo de la salvación, hermano, que el pecado, que la transgresión, que la rebelión, que la independencia hace que quitártelo. Y pierdes el gozo y pierdes la paz. Entonces el Señor dice en su palabra acerca del principio de la negación. En Gálatas 2:20, miremos la Biblia de hoy, se habla hoy, nos dice el apóstol Pablo, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Cuando Él dice, estoy crucificado juntamente con Cristo. Y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios. Aleluya, mis hermanos. Esta es la forma de vida que debemos de vivir. Y en esa forma de vivir, mis hermanos,
El salmista nos dice en el Salmo 4, aun cuando yo duermo, mis hermanos, en el versículo 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahvé, me haces vivir confiado. Esos son principios del reino, mis hermanos. Ese es un principio del reino. El reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y debemos de oír su voz, mis hermanos. Debemos de afinar. Debemos de afinar nuestro oído a lo que el Espíritu Santo habla. Él nos habla constantemente. Él nos hace propuestas de caminar en la verdad. Y para caminar con el Señor y llevar la cruz y estar crucificado con Él y resucitar y nacer de nuevo, nacer del Espíritu, necesitamos, y es esencial, hermano, escuchar la voz del Señor para andar con Él. Y el Señor en Hebreos capítulo 3, versículo 14 nos dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza desde el principio, mi hermano. Ahí lo dice en el versículo 14, y en el 15 nos dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. ¿Cuál fue el día de la provocación, mis hermanos? Versículo 16 nos dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Nosotros salimos del mundo, mis hermanos. Salimos del mundo. El Señor nos sacó del mundo, así como sacó al pueblo de Israel de Egipto con un brazo fuerte, pues a nosotros nos sacaron con el sacrificio de Cristo Jesús y nos compraron con precio de sangre. Y el Señor nos dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Tenemos otro principio, mis hermanos, y es el de la entrega. Y nosotros hablábamos que en Hechos de los Apóstoles 20:35 nos dice, más bienaventurado es dar que recibir. Aquí hay una bienaventuranza. En Lucas capítulo 9, versículo 24 y 25 nos dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y hermano, nosotros podemos mirar una cantidad de gente de la farándula y que tienen fans y que tienen seguidores y que tienen un poco de cosas y todo ello, hermano. Hay otros que anhelan tener amistades. Hay otros que anhelan muchas cosas, fama, dinero, gloria en el mundo. Y eso fue lo que ofreció Satanás al Señor Jesús, mis hermanos. Poder, gloria, reconocimiento de los hombres. Y el Señor dijo, gloria de hombres no recibo. ¿Qué tal, mi hermano?
Si el Señor te habla y te dice, este es mi hijo amado, en el cual me complazco. Este es mi amigo. Esta es mi amada. Oh, qué privilegio. Y nosotros esperamos, mis hermanos, de que la gente del mundo nos seamos amigos de todo mundo. Y el Señor dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Te invito a este principio de entrega, mi hermano. Te invito a que empieces a perder tu vida, a entregarla al Señor. Es un principio de entrega. Entregar tu vida, entregar tu voluntad, entregar tus ojos. Sí, entregar tus ojos. Job hizo pacto con sus ojos para no ver doncellas. Así es. El Señor dice en su palabra que es preferible entrar con un ojo o entrar manco al reino de los cielos y no con los dos ojos, con los dos pies al infierno, mi hermano. El Señor dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, tan importante este principio, es perder la vida por nuestro Señor Jesús. No es perder la vida como cristiano, pero en pleitos, en chismes, y que te maten por ahí. Me acuerdo aquel varón, siervo, que le ayudaba a nuestro amigo pastor, y le robaron la bicicleta, y el Señor nos dice, el que te robe la capa aún ni le niegues la túnica. Como decirlo, y nosotros lo decimos, el que te roba las zapatillas, pues encimale las medias. El que te roba el celular, pues encimale el cargador. ¿Sí? Pero este varón le robaron la bicicleta y se fue donde el ladrón porque lo conocía. Y allá se fue donde el ladrón y le dijo, yo tengo uno más poderoso que vos y te va a hacer devolver la bicicleta. Sé que él hablaba del Señor. El ladrón no lo entendió y sacó y lo mató. Le pegó unos tiros. Necesitamos dirección del Señor, mis hermanos. Necesitamos oír su voz. Y dice, todo aquel que pierda su vida por causa del Señor, por causa de mí, la salvará. Hermano, las cosas no están muy bien en este 2020. Ahorita en agosto. Y las cosas no van a ir muy bien. Y qué bueno que empieces a hacer una reflexión sobre tu vida, si no la has hecho todavía. Qué bueno que hagas, como hijo de Dios, hagas esa reflexión de empezar el discipulado con el Señor. Y el Señor entonces nos dice que el que quiera, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En Mateo 19, 29 nos dice la palabra de Dios, dice, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras,
por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hermano, mire lo que está diciendo el Señor Jesús. Cualquiera. No era solamente a los apóstoles, hermano, sino a los que querían seguirlo a Él. Por eso dijo el Señor, las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces el Señor te está diciendo, y cualquiera, no solamente era para los apóstoles, es para todos nosotros, hermanos, y que recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Eso se lo preguntaba Pedro. ¿Y nosotros qué vamos a recibir si te hemos seguido? Y ahí fue la respuesta. Lucas capítulo 6, versículo 38 nos dice, den a otro y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Entonces, mis hermanos, este es un principio y debemos de entenderlo, que es un principio de dar y de dar primeramente nuestras vidas. Un principio donde debemos de entregar nuestras vidas primeramente. Mire, hermano, cómo nosotros podemos empezar a aprender a entregar. Y sabes, aquello que en nuestras vidas nos quita la paz, nos roba la paz, nos roba el gozo. Aquello que empieza a operar en nuestras vidas y a no poder dormir bien, como nos dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahvé, me haces vivir confiado. Cuando vas perdiendo todas estas cosas, mis hermanos, tú necesitas empezar a entregar. Cuando ya está la desesperación, cuando ya estamos caminando en una situación donde no podemos más, pues el Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y que yo os haré descansar. Pero no es solamente allí. El Señor dice después, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tus almas, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Quiere decir que tienes que ir al Señor y entregarle todo aquello. Pero ¿sabes por qué se lo vuelves a quitar? ¿Sabes por qué sigues otra vez nuevamente con lo mismo? Porque no te colocas el yugo de Él y empiezas a caminar con Él y aprender a ser manso y humilde de corazón. Porque esa es la conclusión que el Señor dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor ahí en Marcos 1, 17 y 18 le dijo a estos dos discípulos, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Eso se lo dijo a Simón y a Andrés. Y luego ellos dejaron sus redes y le siguieron. El Señor Jesús nos está llamando. El Rey nos está llamando. El Rey te está llamando, mi hermano.
para que dejes todo aquello que tiene valor temporal, mi hermano, y empieces a caminar en lo que tiene un valor eterno. El Rey te está llamando. ¡Qué privilegio que el Rey te llame! El Señor en su palabra, en 2 Corintios 4:18, en Dios habla hoy, nos dice, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Y así es, mi hermano. Créelo. Cuando el Señor me llamó, mi hermano, y entendí, cogí el diploma mío de la universidad y cogí y lo metí en el closet, allá en la parte de arriba. Y dije, Señor, te entrego todo esto y seas tú en mi vida. Ya no me enorgulleceré de ser aquel doctor, licenciado, lo que fuese. Señor, aprenderé contigo. Y tenemos otro principio, mis hermanos, y es el principio de la fe. Y en Hebreos 11, del 1 al 6, nos habla, hermanos, acerca de la fe. Pero hay un principio fundamental. Y el Señor nos dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Este es un principio eterno de Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Cree. Cree la palabra que está escrita, mi hermano. Cree lo que el Señor te ha dicho. Cree lo que cuando has leído, mi hermano, y esa palabra brota vida para ti, eso se llama la palabra rema. Cree que el Señor te está hablando. Porque le agradas entonces. Lo agradas. Y Él es, como dice en Reina Valera, y Él es galardonador de aquellos que le buscan. Aquí en la traducción Nuevo Viviente dice, y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Hermano, esto es muy sencillo. ¿Y quieres agradar a Dios? Tienes que creer que cuando lo buscas lo hallas. Que cuando tocas, Él te abrirá. Que cuando le hablas, Él te contestará. ¿Sabes una cosa? Hay mucha gente que dice, Dios no me habla. ¿Dónde está la fe? Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras. Yo tengo un librito que le leo a mis hijos, que se llama Vislumbres del amor de Dios. Y ese librito me enseña tanto a ver la naturaleza y cómo comparan un versículo bíblico con lo de la naturaleza. Es precioso ese libro. Y hermanos, uno aprende a mirar la naturaleza, a mirar aquellas cosas, aquellos animales que uno no conoce ni nada de ello, y que el Señor se manifiesta, así como son esas criaturas también. El Señor nos dice
que sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos de entender que fuimos hijos de Dios por fe. Fuimos salvos por fe, no por obras para que nadie se gloríe. El reino de Dios es un reino de fe. Nos movemos por la fe. Servimos a Dios y a los hermanos por fe. Obedecemos la palabra de Dios por fe. Oramos al Señor en fe. Nos congregamos en fe. Adoramos a Dios con nuestros cuerpos en santidad, en pureza, por fe. Y exaltamos y le cantamos a nuestro Dios por fe, mi hermano. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero todo esto es por fe y para fe. No te olvides que si quieres buscar al Señor, si tocas, Él te abre. Si lo llamas, Él te contesta. Si lo buscas, lo hallas. No te olvides de Él, porque Él no se olvida de ti. Él es fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias porque así sea, Señor, que reitere nuevamente algo. Es porque tú, Señor, quieres, Rey, que lo tengamos presente, Señor, bendito Rey, Señor. Oh, Santo Rey, gracias. Gracias, Rey Santo, Señor, por todo lo que tú, Señor, estás haciendo con nosotros, Rey. Gracias por recordarnos los principios eternos tuyos, Señor, y lo que tú quieres con nosotros, Rey. Gracias, Rey Santo, Señor, porque nos amas con amor eterno, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios por todo lo que Él es para con nosotros. Bendiciones para sus vidas.